antes de hacer las conclusiones, ¿no? Yo creo que tenemos todavía unos 15 minutos para poder debatir sobre algunas cuestiones que habéis puesto, ¿no? Yo creo que hay muchos puntos de coincidencia y hay puntos también que nos separan, ¿no? Y un poco me gustaría, siguiendo con este último argumento que has puesto encima de la mesa, ¿no? Que tiene que ver, ¿no? Con el tiempo que vamos a necesitar, que yo creo que ahí coincidís todos, ¿no? Para poder desarrollar, ¿no? Ese segundo pilar en la negociación colectiva, que en el fondo sería el verdadero impulsor, ¿no? Que nos llevaría a niveles, ¿no? De protección en número de trabajadores similares a los de Europa. ¿No pensáis que cerrar directamente el grifo, por decirlo así, del tercer pilar es una decisión enormemente precipitada porque está de alguna forma limitando la libertad individual de las personas de poder ir aportando a ese sistema o a esa pensión complementaria de su pensión pública, y que el único colectivo, ¿no? que va a poder desarrollar algo parecido es el autónomo, y sin embargo el trabajador por cuenta ajena va a quedar fuera de la ecuación si no tiene la suerte, ¿no? de ser un trabajador de un sector o de una empresa que tenga esos planes de pensiones. ¿No os parece que es un poco, que está un poco deslavazado el hecho de cerrar ya un tercer pilar cuando todavía no sabemos ni siquiera cómo vamos a generar el segundo? Realmente nosotros el tema de fiscalidad entendemos que sí que puede haber una discriminación del segundo pilar, no per se por la capacidad simplemente de una mayor aportación, sino por la normativa que está detrás de los planes de pensiones de empleo, en la medida que no exista una posibilidad de discriminación. Nosotros, en la mecánica de análisis de esta nueva normativa, sí que entendemos que si seguimos hasta ahora, lo ha comentado Carlos, llevamos 20 años donde los trabajadores o las rentas que están van a estar. Nosotros creemos que sí que es necesario un cambio para que dentro del segundo pilar, negociadores responsables de relaciones laborales de las empresas vean la potencialidad que tiene un instrumento de ahorro colectivo, a la que añadir una mayor capacidad de aportación. Creemos que ese es el esquema, el impacto que vemos como positivo, porque llevamos 20 años en la que la actual normativa nos ha ido a una deriva donde las rentas altas están. Si vamos por esa vía, creemos que sería mantener la situación. Creo que hay consenso en el objetivo de incorporar a las rentas más bajas y simplemente el indicar y sí que vemos pero sí que estableciendo a lo mejor algo más sencillo de explicar, porque ahora mismo genera mucha confusión cada vez que aparece una nueva regulación fiscal, suele haber consultas asociadas. No sé si hemos pasado en 2021 de 12 posibles interpretaciones, ahora ya algo menos, pero sigue habiendo dudas y sigue habiendo respuestas de la Dirección General de Tributos. Sí que vemos que debería ser algo más sencillo de aplicar e incentivar por la capacidad de arrastre, se puede decir, de incorporar a nuevos trabajadores. Ese es el esquema que manejamos. Y por finalizar, esto forma parte nos hemos centrado realmente el Fondo de Pensiones Público viene en la Ley de Presupuestos del año 21, una disposición. Pero obviamente también esto estamos dentro de la recomendación 16 del Pacto Toledo. Ahí sí que podemos hablar de medidas y es lo que nos da cobertura para hablar de medidas que acompañan este Fondo de Pensiones Público. Entonces, centrarnos solo en el Fondo de Pensiones Público es una visión parcial. Creemos que la recomendación 16 tiene un alcance más amplio y sobre todo en el tema de la fiscalidad, insistir por su posibilidad, su potencial incorporación de otras rentas que al día de hoy no participan. Además, es curioso, sí que en los datos del Ministerio de Economía sí que vemos una caída de las contribuciones empresariales, sí que eso se constata, los informes estadísticos, pero las aportaciones voluntarias se suelen mantener en torno a los 120, son escasas, suelen mantenerse estables en torno a los 200 millones de euros. Creemos que los partícipes que aportan se mantienen en el sistema. O sea que esa es la parte quizás de confianza que con toda la situación de los mercados en 2020, también
18 con rentabilidades negativas y ahora obviamente con otras oscilaciones, pero los partícipes que están sí que vemos nosotros o intentamos analizar que sigue manteniendo las aportaciones voluntarias. Entonces, eso sí que nos da un mayor impulso para creer en el segundo pilar y también incluso ya para acabar en todas el hablar de previsión social complementaria te marca también, muchas veces giramos o nos vamos al momento de la prestación, que debe ser en forma de renta. Creemos que también te marca un límite en la aportación en el momento de entrar en el sistema. O sea, también tiene la palabra complementaria marca quizás una configuración de la forma de la prestación, pero también en el tema de la aportación. Eso es también a nivel, y por eso defendemos un modelo con límites en las aportaciones. Y también otra manera también de incentivar es, que no lo hemos hablado, de muchas veces de rescatar en forma del tratamiento de renta. Entonces, eso es lo que quería comentar a raíz de este debate del segundo pilar y tercer pilar. ¿Y qué elemento vemos que podría incentivar incorporar este tema en la negociación colectiva? A ver, las bonificaciones fiscales, este país es un país que tiene una estructura fiscal que es un queso lleno de agujeros. Tenemos un presupuesto de bonificaciones fiscales en todas las figuras, me da igual, o sea, en la imposición directa con la dualidad del impuesto de la renta a las personas físicas con diferente tributación para capital y trabajo, en el impuesto de sociedades con un sistema de deducciones espectacular, en el IVA incluso con un tipo que es de los altos de la Unión, pero sin embargo la distribución entre tipo reducido y superreducido pues hace que tengamos una recaudación también inferior a otros, con una imposición verde que está muy por debajo de todo y con unos impuestos especiales que tienen también una comparativa, bueno, pues que es peculiar en algunos casos. Cuando hablamos de incentivos fiscales tenemos que decir, hay que preguntar siempre qué función social cumple un incentivo de estas características. Y yo creo que si lo que queremos es impulsar la previsión social complementaria y estamos todos de acuerdo en que el segundo pilar es la pieza, parece lógico que orientemos por ahí. Otra cosa es, ¿los incentivos son los que tienen que ser ahora? Bueno, pues eso yo creo que admite un debate, porque los que hay ahora pues han dado de sí lo que han dado de sí y yo creo que no son determinantes de que se ponga en marcha previsión social complementaria. Habrá que generar esa cultura. Hay un debate de distribución de renta entre capital y trabajo en la negociación colectiva. Deberíamos también no salirnos del marco en el que vivimos. Estamos discutiendo de si este país necesita en este momento, con la guerra y con los problemas que tenemos con los precios de la energía, un pacto de rentas. Claro, un pacto de renta, nosotros lo que decimos es, oiga, esto de pacto de rentas para que se modelen los salarios, pues que no nos parece bien. O sea, que si hay un pacto de renta, tendremos que hablar de salarios, de retribución del capital, por tanto, de distribución de dividendos en las empresas y de políticas públicas, tanto desde el punto de vista de, en este momento, precisamente con la inflación donde se lo está marchando, de impulso a determinados sectores que están sufriendo esa inflación con una intensidad muy fuerte y eso requeriría alguna medida fiscal selectiva y luego políticas de protección social que implican gasto. Bueno, en ese escenario, que no quisiera yo acabar el debate de hoy sin que hablemos de lo que está pasando en el mundo, porque es que a veces nos ponemos a hablar de previsión social complementaria, entonces, en este mapa que acabo de dibujar, ¿pensamos que podemos tener previsión social complementaria mañana? Pues hombre, igual un poco complicado ahora mismo, ¿no? Entonces, más vale que hagamos debates que tengan que ver o visión de largo plazo. Pero partamos de lo primero que dije. Bonificación fiscal, ¿cuál es la función social? En el sistema de empleo sé cuál es. Se generaliza la previsión social complementaria englobando a todos los trabajadores de una empresa o sector de actividad. A todos. A los directivos y al empleado con salario más bajo, a los 2 millones de trabajadores con salario mínimo interprofesional, que hay 2 millones, que no son pocos. En el tercer pilar, es verdad que se mantienen las aportaciones. Bueno, han descendido también. Pero además de mirar cuánta gente aporta y si el montante más o menos se mantiene, saquemos la fotografía de esas aportaciones por tramos de ingresos declarados y veremos que tienen una relación absolutamente directa
con los ingresos fiscales declarados. Si tengo más ingresos fiscales declarados, tengo más aportación a sistemas complementarios. Y si tengo menos, no tengo. Pero incluso en el sistema de empleo eso se ha producido. Si analizamos las declaraciones fiscales que se presentan, donde hay aportaciones del promotor, porque eso la información fiscal nos lo dice, es que también han caído todas, pero han caído menos las de los salarios más elevados y han caído más las de los salarios más bajos. Es decir, que los elementos de distribución son muy importantes y para la previsión social complementaria, los dos crisis que llevamos enlazadas, 3 en España, inmobiliaria, financiera y la pandemia, ahora ya la guerra, ya solo faltan los marcianos. Entonces, con ese itinerario, y no olvidemos nunca, y esto no se ha revertido, y con la reforma laboral del año 2012, que permitió aplicar el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores a los sistemas complementarios de pensiones, y por tanto, que dentro del proceso de devaluación salarial también entraran, pues no se ayuda mucho a este asunto, ¿no? Dicho esto, como sabemos que esto merece la pena desarrollarlo, yo iría a lo de antes, no tanto a ¿y qué incentivo ponemos? ¿Y dónde está la fórmula, dónde está la varita mágica del asunto? No hay varitas mágicas. Discutamos esto, discutámoslo en su momento, en un marco que yo creo que tiene que ser distinto del que tenemos y que veamos. Carlos, si me permites, sí, claro. es que las medidas fiscales no tienen por qué responder todas a una única finalidad. Es más, es que puede haber una medida fiscal que responda a más de una finalidad. Y perdóname, pero creo que una necesidad de este país es el ahorro financiero. Y a esa finalidad sí contribuye el tratamiento fiscal de diferimiento de préstamo por parte de las administraciones a los contribuyentes, mero préstamo durante una serie de años. Y creo sinceramente que ahí estamos haciendo un flaco favor a esa necesidad que tenemos de incrementar el ahorro financiero de este país, algo que seguramente sí puedes compartir conmigo. Sí, no, ese debate me parece razonable, claro que sí. Yo he hablado de función social, no finalidad. Ya. Cada bonificación tiene que tener una función social y efectivamente el desarrollar masas de ahorro y líquido que tienen que financiar políticas públicas y a las empresas en su financiación. Exacto. Eso, claro, es finalidad, eso tiene interés para el conjunto de la economía del país. Sin duda alguna. Sí, perdonad, y esa es la fundamentación de no ahogar un pilar en detrimento de otros. Y como además antes señalaba Mirenzu, no ahogarlos sin una transición. Es decir, dejo de poder participar en el tercero, el segundo no existe, existirá cuando se haya, esperemos, se haya desarrollado en los convenios colectivos, que en su caso lo desarrollen y que en su caso se financie, y mientras dejas parado el sistema. Es que ni siquiera se ha contemplado estas transiciones en la norma. Es que, a ver, no se trata de ahogar, es que estoy de acuerdo en la función, en el que el ahorro el aumentar la tasa de ahorro en España es bueno para la economía española y por tanto para el conjunto. Ahora, cuando hablamos de estas cosas hay que ver quién se beneficia de cada una de ellas. Y la generalización nos beneficia a todo el mundo, más a quien más renta tiene, tal y como están los incentivos ahora. Las aportaciones al tercer pilar son claramente, desde hace muchos años en España, una vía de mejorar la factura fiscal del año siguiente. ¿Que quién lo hace? Quien tiene capacidad de ahorro marginal para poder utilizarlo. Esto es una obviedad, lo sabemos todos y todas. Y lo que digo es, el que haya una diferenciación entre el segundo y el tercer pilar, en ese marco en el que los tipos de renta que se benefician en un caso y en el otro no son exactamente los mismos, me parece que tiene sentido. Pero esto nos hace dar vueltas sobre algo que tampoco va a cambiar el marco mucho, también os lo digo. Totalmente de acuerdo, Carlos, pero en ese análisis, hombre, yo creo que lo razonable es ver qué podemos hacer para que los que no han apostado por el sistema apuesten. ¿Cuáles son las medidas positivas
que tenemos que adoptar para que efectivamente el tema se pueda expandir, pero no cargárnosle. Eso sí que no parece que sea muy razonable, ¿no? Con todas las cuestiones que habéis puesto encima de la mesa, yo creo que tenemos algunos elementos comunes, ¿no? Yo creo que los cuatro, ¿no?, habéis hecho referencia, ¿no?, a la necesidad de haber puesto en marcha un debate más sosegado sobre esta cuestión, un debate más completo que nos permitiera analizar, ¿no?, los diferentes ángulos que tenemos encima de la mesa para conseguir alcanzar ese objetivo, ¿no?, en el que todos estáis de acuerdo, ¿no?, que es que España también necesita, ¿no?, un sistema de previsión complementaria que ayude a los trabajadores y a los autónomos a complementar esa pensión pública, ¿no?, y a mantener también el nivel de consumo que consideren necesario en el momento de su jubilación. Habéis puesto encima de la mesa, ¿no?, la necesidad también, ¿no?, de haber dado más tiempo al diálogo social, a ese diálogo entre las partes, como una fase previa a la elaboración del proyecto normativo y que da solidez a ese proyecto normativo. Y me quedaba también un poco con el momento, ¿no?, que era una referencia que hacía Carlos, ¿no?, que tal vez se ha precipitado la discusión, ¿no?, a la vez rápida de una materia importante por haberlo incorporado, ¿no?, en un momento determinado en el plan de España, ¿no?, y no haber dejado, ¿no?, que tuviéramos de alguna forma o tuvierais, ¿no?, la posibilidad de poner en marcha un diálogo y una conversación mucho más extensa sobre esta materia, ¿no? Creo también que todos coincidís, ¿no?, en que tal vez las palancas, ¿no?, los incentivos no son suficientes y en muchos casos, ¿no?, habláis de que estamos retomando a viejos conocidos que en su momento tampoco, ¿no?, llegaron a ayudarnos a poner en marcha un sistema de previsión complementaria, ¿no? Y como decíais, en el fondo la piedra angular en la que descansa este proyecto es la negociación colectiva y habéis indicado también muchos de vosotros, pues, el tiempo, ¿no?, que requiere esta negociación, la formación también que se requiere y el conocimiento, ¿no?, para poder incorporar este elemento en el ámbito de la negociación. Me quedaba también, ¿no?, con la referencia, ¿no?, que hacía Olimpia, ¿no?, de tener en cuenta, ¿no?, la foto completa, es decir, tener siempre presentes, ¿no?, los tres pilares, porque en el fondo la previsión complementaria es una suma de tres elementos y como pilar decía que son complementarios entre sí y que no son antagónicos, ¿no? La suma de los tres nos puede llevar, ¿no?, a cotas de bienestar mejores en un futuro, ¿no? Y creo que deberíamos tomar de alguna forma, ¿no?, esa propuesta que también hace Carlos, ¿no?, de independientemente de que tengamos este proyecto de ley ahora, ¿no?, encima de la mesa, que sea inminente, ¿no?, su aprobación, tal vez con la incorporación de algunos cambios que no van a resolver el problema central, pues a lo mejor sí que tendríamos que generar, ¿no?, este punto de encuentro, este punto de debate, ¿no?, y plantearnos de manera abierta qué palancas necesita el sistema para que pueda ponerse en marcha en un futuro, ¿no? Y no contentarnos, ¿no?, con que se apruebe la ley, ¿no?, si esta al final no tiene los elementos necesarios para poder impulsar
ese segundo pilar, ¿no? Entonces yo creo que tenemos también un trabajo importante en el desarrollo reglamentario y tenemos también un trabajo importante en esa reflexión y en esa identificación de las palancas, porque es cierto, ¿no?, que esto no se resuelve con una varita mágica, ¿no?, y que, como comentabais, ¿no?, se necesitan también, ¿no?, masas importantes de ahorro en este país, ¿no? Yo creo que en esta mesa no hay puntos de discrepancia, no que se han puesto claramente de manifiesto, pero creo que hay muchos más puntos de coincidencia, ¿no?, y una voluntad de intentar resolver este problema y salir de una vez por todas, como decías, Carlos, del día de la marmota, ¿no?, en el que siempre estamos hablando de qué podemos hacer en este país para disfrutar de un sistema de previsión complementaria homologable, ¿no?, al que disfrutan nuestros socios europeos. Y con esto yo creo que terminamos esta mesa y podemos dar paso ya a Xavier, ¿no?, para que podamos poner en marcha ya la clausura de esta mesa redonda, no sin antes agradeceros a todos vuestra participación activa, ¿no?, y intensa en este debate.